Una, una preocupación central que ha estado presente en este Congreso, fundamentalmente a partir de la intervención de ayer de Gracia Dorel, incluso reforzado un poco por lo planteado por Simón Edelblut, tiende a destacar la necesidad de reforzar los elementos que permitan tipologizar, por un lado, consensuar, tanto desde la casuística como hasta el lenguaje, relativo a esta porción del campo disciplinar, como si existiera una cierta indefinición sobre el objeto de estudio, lo que resultaría a todas luces bastante preocupante. Efectivamente, pueblo obrero, ciudades fábricas, company town, ciudades industriales, son nociones vinculadas, pero que pueden llegar a volverse objetos comprensibles. Evidentemente, tienen variabilidad en función de su rol económico, de su dimensión económica. Por supuesto que son distintas aquellas que están vinculadas, aquellas unidades que están vinculadas a funciones extractivas en relación a aquellas que están vinculadas a funciones manufactureras. Por supuesto que va a variar de acuerdo a la dependencia que tengan respecto de condiciones dadas por la naturaleza, fundamentalmente respecto de su dependencia en términos de localización. Evidentemente va a tener una alteración o una variabilidad en función de los registros relativos a cuál es el papel que juega lo estatal en función de las dinámicas que va adquiriendo el avance del capitalismo, especialmente del capitalismo nacional, en función de cuáles son las cantidades de servicios sociales que el Estado asume como responsabilidad, cuáles son las funciones de legislación social o de protección social que empieza a atribuir como responsabilidad propia. Y en ese sentido es terreno que empieza a liberar de aquellas funciones que originariamente habían asumido, fundamentalmente, directamente, la acción de compañías o empresas. Efectivamente, ya sea pueblo obrero, ciudades fábricas, company town, ciudades industriales, son nociones que comparten campos referenciales, pero que efectivamente aluden a experiencias históricas en las que la labor del análisis social es poder encuadrar lo que permitiría avanzar en despejar lo que Simón destacaba ayer como dificultades y límites de la noción, que más bien debiéramos indicar nociones. Buenos ejemplos de ella, por encima de la casuística, fueron las presentaciones de ayer en la tarde, con propuestas como la de Laia Gallego y su análisis de las relaciones con el espacio, o la del equipo que analizaba las conexiones entre las colonias mineras en el Alto Vergueda. Gracias a ejemplos como eso es que podemos estar más tranquilos con propuestas como las que hoy día en la mañana Domingo Cuellar planteaba a partir de los diversos elementos presentes en cada una de las realidades que propone, a partir de los cuales propone mecanismos de taxonomización. Otra forma posible de seguir avanzando en esta dimensión sería principalmente sometiendo a crítica, evaluando los niveles de logro de los propios principios que sustentan estas formas organizacionales o estas experiencias de realidad, sus sentidos, sus principios y sus propios postulados. En eso creemos que contribuye esta propuesta, en la que se somete a revisión la capacidad explicativa atribuida a la noción de company town para explicar la construcción del espacio salitrero. El poder hacer mi presentación a continuación de la que acaba de hacerse, me va a eximir en cierta medida de poder recrearles cómo era el espacio en el cual nos estamos situando y en el cual nos estamos desenvolviendo. Efectivamente, la profesora Orieta Ojeda, en la presentación de Humberstone, lo que nos hacía era una buena ilustración de la caracterización típica del escenario tipo company town en que se desenvolvían las oficinas salitreras en el desierto tarapaqueño. En función de ahorrar tiempo, es que voy a hacer una presentación que va a minimizar al máximo el texto escrito que se encuentra ya presente en el anillado que nos entregaron ayer y poder priorizar los elementos centrales de esta propuesta. La visión predominante del espacio salitrero nos presenta una imagen estructurada en torno a la fragmentación y la clausura,
Como islas repartidas en el inhóspito desierto, emergen distintos puntos discontinuos, ya sean unidades de explotación o diversas formas de habitabilidad, como campamentos para la residencia de trabajadores o pequeños pueblos y estaciones ferroviarias. Durante el llamado ciclo de expansión de la industria del nitrato, aquella etapa intermedia que nos caracterizaba el profesor Sergio González ayer por la tarde en su presentación, aquella que se extiende entre 1880, entre 1872 con más rigor y 1820 o rigurosamente 1920 o más rigurosamente 1919 como etapa de cierre de la crisis del periodo expansivo. Durante esta etapa de expansión en que la historiografía ha tendido a asociar la forma de habitabilidad recurrente como propia del Company Town caracterizado bajo las lógicas de la fragmentación y la clausura, es lo que precisamente queremos someter a revisión en esta presentación en función de centrarnos desde una perspectiva que permitiría hablar de la germinación de una sociedad compleja dentro de la sociedad salitrera, la que adoptaría diversas identidades, tal cual habría planteado el profesor González ayer y recientemente la profesora Ojeda, en función de una identidad pampina que resultó a la postre la más notoria y significativa. Complejidad, la propia de esta sociedad pampina, que aparece minimizada por la mantención de esta visión predominante de la estructura fragmentada propia de Company Town. La falta de integración del espacio salitrero por el impacto del Company Town voy a sintetizarlo en su aspecto medular, es fundamentalmente aquella que nos presenta esta visión predominante dentro del escenario del espacio del desierto salitrero, un espacio asociado en su versión extrema a una condición prácticamente anecúmene, es que genera un poblamiento en función de una dinámica de aislamiento y fragmentación. Esto habría generado una verdadera sensación o una verdadera ocupación del espacio en función de un archipiélago urbano, donde pequeñas unidades de explotación que harían coincidir la unidad de explotación con la unidad residencial en torno a pequeños Company Town, no hablaría de este archipiélago que modelaría las relaciones sociales y las formas del habitar. El elemento predominante es que le atribuiría el control en lógica de control social, por supuesto, en las manos de los propietarios de las compañías, reforzando bajo la dimensión del control social las características del habitar. El concepto sí presentaría serias limitaciones para poder permitir una adecuada comprensión de la complejidad que reviste el fenómeno salitrero, como la comprensión de la sociedad surgida a su alero, puesto que la rigidez establecida a través de la matriz de comprensión no ha permitido observar adecuadamente el dinamismo de una población fundamentalmente caracterizada por su dimensión heterogénea, culturalmente diversa y numerosa, congregada en un espacio donde fue posible acceder a diversos flujos de bienes y servicios, brindando una diversidad que proporcionó el sustrato necesario para la construcción social de un espacio tan complejo como el salitrero y que a la vez facilitó la emergencia de una nueva identidad sociocultural conocida como la pampina, la que se consolidó bajo el ciclo de expansión del nitrato y sobrevivió a su término, ya que incluso aún persiste. Para poder hacer este planteamiento es que, como anunciaba el profesor González ayer en la tarde, es que se ha hecho un referente de análisis a partir del rol y la dimensión integradora del espacio salitrero que jugaría la noción de cantón. Opuesto a la visión fragmentada, esta propuesta buscaría acercarse al ordenamiento territorial tarapacqueño desde la perspectiva del cantón, el que como elemento estructurador del espacio salitrero permitiría superar dichas simplificaciones interpretativas y exponer en toda su complejidad las diversas capas y matices presentes en la sociedad salitrera, destacando tanto su capacidad de integración como la riqueza que, gracias a ella, fue alcanzada. Evidentemente, con lo señalado no pretendemos minimizar la situación de explotación laboral en que estos trabajadores se encontraban, ni mucho menos que ella haya servido de sustrato para los procesos históricos desplegados por estos obreros en el marco de sus propios procesos de proletarización y politización.
Por el contrario, muy conscientes de ello, lo que buscamos en esta propuesta es únicamente matizar la imagen que se ha construido sobre ella, por cuanto ésta, tanto en su generalización como en la simplificación que provoca, generan una apreciación errada de las condiciones y formas reales de la existencia en la pampa salitrera. Según lo ya planteado, el cantón corresponde, de acuerdo a Mario Bahamonde, el primero en intentar una temprana definición, en la división territorial que se hacía geográficamente de los territorios salitrales, siempre en referencia a su medio de comunicación portuaria para los embarques, destacando que cada cantón reunía un grupo de oficinas, constituyendo una definición algo sencilla que puede ser refrendada a partir del mapa confeccionado por Alejandro Bertram en 1879, en el que aparecen, en vista de norte a sur, los cantones de Zapiga, Sal de Obispo, del Rincón, Pampa Negra, Negreiros, La Peña y de Soledad, faltando otros tantos en Tarapacá, incluso mencionados por Bahamonde, como los de San Francisco, San Antonio, Yungay, La Noria y el Cantón Cocina, generando una definición que debía ser completada, por lo que hemos propuesto entenderlo como el ordenamiento territorial espontáneo que se formó durante el ciclo de expansión del nitrato, donde un grupo de oficinas de diversas compañías salitreras establecieron relaciones económicas y sociales estables entre ellas, con un pueblo de servicios y un puerto de embarque, desarrollando flujos densos de bienes y personas de características urbanas, conformando un espacio donde sus habitantes compartieron una identidad local temprana con relación a ese territorio, donde los cantones tenían una duración asociada a la cantidad y a la calidad de los depósitos calichales existentes en sus pampas y a la complejidad de su propio desarrollo urbano. Como se aprecia en esta definición, en la articulación de este ordenamiento territorial, los ferrocarriles habrían jugado un papel central, tanto porque muchas veces las estaciones ocupaban un importante rol de pueblo de servicios, como veremos más adelante, como por su función de enlace al actuar como vehículo central de flujos e intercambios para el conjunto del espacio comprendido por el cantón. Para ello, resulta fundamental situar la construcción del espacio salitrero como un resultado, el que excede con mucho la interacción puramente económica, ya que las relaciones sociales y las construcciones culturales generadas a partir de ella cobran un lugar fundamental. A este esfuerzo integrador del espacio salitrero han concurrido desde allá bastantes años distintos registros disciplinarios, los que empezaron a cuestionar la visión tradicional cimentada sobre la base del aislamiento y la fragmentación. Fundamentalmente, en primer lugar, como ya hemos señalado, fueron los ferrocarriles. Los que... Perfecto. ¿5 minutos? 3 minutos. Sobre la base de los ferrocarriles es que se pudo establecer un primer entramado de flujo permanente de conexión y circulación entre los distintos espacios fragmentados constituidos por cada uno de los company town. De forma similar también han contribuido la antropología y la historia con un reforzamiento de este entramado original a partir de los circuitos de transporte y comercio en torno a la generación de la integración de esto en un espacio mayor, como es el espacio primero surandino y posteriormente surcumponeño. Pero en lo que queríamos desarrollar más profundamente en esta propuesta, y pueden leer en la comunicación escrita, es que hemos querido insistir para desargumentar la prevalencia del company town y su vigencia en la capacidad explicativa del habitar pampino, otros flujos de tránsito y circulación en los cantones, donde fundamentalmente, en este caso, nos concentramos en torno a los más permanentes flujos de tránsito constituidos por el tránsito permanente y por el deambular permanente, en primer lugar, de los propios trabajadores, quienes, violentando el objetivo de control y de erradicación de la población y de la mano de obra por parte de las compañías salitreras, lo que hicieron permanentemente fue un constante deambular en búsqueda de mejores condiciones de vida y trabajo. En un primer lugar, deambular permanente que se vio reforzado por los propios ciclos económicos de la industria salitrera, que
imponían un régimen laboral altamente variable, pero sobre el cual podemos establecer otros flujos y otras retículas en este entramado de circulación permanente, marcado, por ejemplo, por otros argumentos, fundamentalmente el deambular festivo, marcado tanto por las festividades nacionales complejas en un escenario trinacional de ocupación y poblamiento, como asimismo por las festividades religiosas, altamente periódicas dentro de un escenario tradicional. Por otra parte, en cuarto lugar, otra de las instancias de reforzamiento de estos flujos, ya terminado con esto, estaría dado por los altos niveles de imbricación entre los company town y los contactos permanentes establecidos tanto con los pueblos como con las estaciones ferroviarias, en los cuales tanto el comercio formal establecido en los pueblos como el enjambre del comercio ambulante que lograba permear el encierro del company town, permiten poner en cuestión la vigencia de esta noción para explicar el habitar pampino. Para terminar, de acuerdo a lo planteado y contrariamente a la imagen tradicional establecida sobre la base de la fragmentación del territorio salitrero, producto de la temprana instalación del company town y de su capacidad de controlar la habitabilidad en el espacio del desierto, en esta presentación se sostiene, tal como muestra la imagen, por el nivel de integración espacial que ahí se aprecia, que durante el periodo comprendido por el ciclo de expansión del nitrato en Tarapacá, el territorio, más que por el aislamiento y la desintegración, debe caracterizarse como un espacio altamente interconectado en el ámbito del cantón salitrero, en torno al cual se generó espontáneamente un patrón de ordenamiento territorial que privilegió la integración de su propio territorio, en la medida que solo gracias a esa congregación de elementos es que lograba combinar los distintos factores y suplir las igualmente distintas necesidades que conseguían darle sentido territorial. Dada esta particular función del cantón salitrero, es que en este lugar surgió un espacio fruto de un proceso de construcción social del territorio, nutrido en base a los más diversos flujos de tránsito y circulación de bienes, servicios y experiencias cotidianas de personas que se desplazaban habitualmente en su interior, generando una riqueza creativa que se materializó tanto en la propia identidad pampina como en la sociedad salitrera creada a su alero, lo que revelaría la generación no solo de un espacio económico, sino que de un tejido social altamente integrado. Muchas gracias.